En ciertos momentos, Dios selecciona a los menos esperados para lograr lo imposible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pastor simple, sin entrenamiento religioso y sin un estatus social privilegiado, se encontró desafiando a reyes, sacerdotes e incluso a la élite de Israel? Esto sucedió en una era en la que la prosperidad ocultaba un notable declive moral, donde magníficos templos escondían corazones vacíos. Fue en este contexto que surgió una voz poderosa, capaz de sacudir tronos, denunciar injusticias y revelar una dura verdad sobre la religión. Sin justicia social, se convierte en una ofensa para Dios. Esta es la historia del profeta Amós, quien se atrevió a desafiar toda una nación. En el transcurso de este video, descubrirás por qué su mensaje sigue siendo tan pertinente hoy en día. Israel, en su época de mayor esplendor, estaba viviendo un auge sin precedentes. Las calles de Samaria estaban repletas de lujos. Los comerciantes celebraban sus cifras récord de ganancias, y los templos rebosaban de ofrendas y rituales. Sin embargo, detrás de esta deslumbrante fachada, algo profundamente erróneo se ocultaba. Mientras los ricos acumulaban fortuna tras fortuna, los pobres eran tratados como mercancías, vendidos por el precio de un par de sandalias. La justicia estaba al alcance de los que podían pagarla, y la religión se había convertido en un mero espectáculo vacío. En este dramático escenario, Dios decidió hacer algo excepcional. Eligió a un hombre del pueblo, un humilde cultivador de sicómoros y pastor, para que fuera su voz. No necesitaba ser un sacerdote, un noble o un escriba, solo un sencillo pastor. A través de él, Dios iba a desenmascarar tres problemáticas fundamentales que siguen atormentando a nuestra sociedad actual: la hipocresía religiosa, la injusticia social y la falsa seguridad espiritual. En este video, nos adentraremos en la fascinante historia de Amós y exploraremos cómo sus palabras, que resonaron hace casi 2800 años, aún retumban con fuerza en nuestros días. Prepara tus pensamientos para una travesía que desafiará tus convicciones y podría transformar tu estilo de vida. Fe y determinación se entrelazaban en el pequeño pueblo de Tecoa, situado a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén, donde vivía un hombre común conocido como Amós. Su nombre significa portador de cargas, y como su propio nombre indica, llevaba sobre sus espaldas el peso de una vida modestamente vivida. Sus manos, trabajadas y callosas por cuidar de las ovejas y cultivar sicómoros, un tipo de higuera silvestre que producía frutos de calidad inferior, no impresionaban a las personas de su entorno. Amós no era un profeta ni hijo de profeta, y su escasa preparación le debería haber descalificado para una misión divina. No pertenecía a ninguna dinastía profética, no asistía a las escuelas de los profetas, y ciertamente no tenía conexiones con la realeza o el sacerdocio. Su humildad, como él mismo proclamaba, «No soy profeta ni hijo de profeta», ejemplifica la extraordinaria elección que Dios hizo al llamarlo. En contraste con la visión humana que se fija en títulos y credenciales, Dios contempla el corazón. Y en el corazón de ese pastor sencillo, él vio algo único: un oído atento a su voz y unos ojos agudos para observar la realidad que lo rodeaba. La vida de pastor no solo era un trabajo, sino una escuela divina. Al pasar largas horas bajo el ardiente sol, defendiendo a sus ovejas de los depredadores, desarrolló un agudo sentido del peligro inminente. Aprendió lecciones que ninguna academia podría impartir. Se volvió capaz de discernir señales y actuar con coraje para proteger a los vulnerables. Así fue como, en un momento inesperado, Dios lo llamó a profetizar para su pueblo Israel. Imagina el impacto de esta decisión. Un pastor del reino del sur, enviado a advertir al reino del norte, en un periodo de creciente tensión entre ambos.
Sería equivalente a enviar a un campesino para desafiar a la élite de Wall Street. Pero, esta elección divina nos revela una verdad esencial. Dios no escoge a los cualificados, sino que califica a quienes Él llama. No los elige por sus títulos o estatus, sino por su disposición y la integridad de su corazón. La historia de Amós es un contundente recordatorio de nuestro moderno elitismo espiritual. ¿Cuántas veces hemos despreciado a personas que no tienen la educación formal adecuada? ¿Cuántas voces proféticas hemos silenciado porque no proceden de los lugares que esperamos? Dios busca lo inverosímil, anhela corazones dispuestos que, en su simplicidad, han desarrollado algo raro y valioso. La capacidad de escuchar su voz y la valentía de proclamar su verdad, sin importar las consecuencias. La elección de Amós nos enseña que Dios tiene un histórico de utilizar lo improbable para lograr lo imposible. Usó a un pastor para confrontar al faraón, a un joven pastor para derrotar a un gigante, a pescadores para transformar el mundo, y ahora a un pastor de ovejas para desafiar a toda una nación. La conversión de este sencillo pastor a una voz profética no fue un proceso gradual, sino una llamada explosiva. El Señor rugió desde Sión, y no se trató de un suave susurro, sino de un poderoso grito divino que sacudió la esencia del hombre que solía pastorear ovejas. Ahora debía amplificar el rugido del león de Judá. Lo sorprendente es que Dios actuó de manera dramática. El año era aproximadamente 760 a.C., durante el reinado de Jeroboam I. Las calles de Samaria estaban llenas de comerciantes que celebraban afluencia y ganancias récord, mientras los sacerdotes se jactaban de la multitud en sus templos. Muchos habrían denominado este tiempo como un avivamiento, pero Dios miraba más allá de las suntuosas cortinas de los palacios. Percibía a los huérfanos siendo vendidos como esclavos y una justicia que se cambiaba como mercancía. Los majestuosos templos eran testigos de rituales vacíos que solo endurecían corazones. El éxito material se había convertido en un velo que cubría una profunda decadencia moral. Fue entonces cuando Dios tomó al hombre que sabía más sobre cuidar sicómoros que sobre la política y puso sus palabras en su boca. La transformación fue asombrosa. El limitado vocabulario de Amós, antes restringido a términos pastorales, ahora se expandió para incluir algunas de las metáforas más poderosas que se hayan registrado. El pastor que solía contar ovejas ahora debía contar los pecados de una nación. Sus manos, que habían sido moldeadas por el trabajo con el ganado, ahora escribirían palabras más afiladas que cualquier espada. El hombre que había conocido la vida al aire libre, ahora tenía que navegar por los pasillos del poder. Una observación fascinante es que Dios no eliminó la esencia de Amós. Por el contrario, utilizó su experiencia como pastor para moldear su mensaje profético. Cuando hablaba acerca del juicio, lo hacía con el fervor de un león rugiendo contra su rebaño. Para retratar la condición espiritual de Israel, empleaba imágenes de cosechas y plagas agrícolas, transformando su experiencia de vida en una herramienta poderosa en las manos de Dios. Esta metamorfosis de Amós nos enseña algo profundo. Dios no nos llama a ser otros, sino a ser la mejor versión de nosotros mismos, tal como Él nos ha creado. No borró al pastor para crear al profeta, lo transformó. La ironía divina es notable. Este hombre que cuidaba un rebaño en el sur, ahora estaba destinado a pastorear un mensaje para toda una nación en el norte. El productor de sicómoros debía, en cierto modo, cultivar el arrepentimiento en los corazones de los hombres. El que protegía a las ovejas de los depredadores, ahora debía salvaguardar la verdad de quienes intentaban distorsionarla. La transformación de Amós no solo fue profesional, sino profundamente personal. Las palabras que proclamaba provenían primero de su propio corazón. Las injusticias que denunciaba inicialmente le producían lágrimas en su alma. El peso de su mensaje divino lo transformó de un mero espectador a un participante activo en el drama de la redención.
Aquí se presenta la lección más poderosa de esta transformación. Dios no espera que estemos listos según los estándares humanos. No exige títulos teológicos ni grados de liderazgo. Lo que busca es un corazón dispuesto a ser moldeado, una vida que esté lista para ser utilizada, una voz preparada para proclamar su verdad, incluso si esta voz emerge de los campos más improbables. Imagina la escena. Un hombre de vestimenta sencilla, con manos callosas y un acento rural, cruzando las puertas de Betel, el corazón religioso del Reino del Norte. Sus ojos, acostumbrados a la sencillez de los campos, se posaban ahora sobre un espectáculo de riqueza y poder. En ese instante, se ubicó en un punto de confrontación de toda la estructura religiosa y política de Israel. Pero antes de lanzarse sobre el Reino del Norte, realizó un movimiento astuto. Comenzó a profetizar contra las naciones vecinas, como Damasco y Gaza. Con cada proclamación, sentía la aprobación de la élite israelita. Pensaban que los paganos merecían el juicio divino. Sin embargo, esta aprobación era parte de una trampa divina. Cuando toda su atención fue capturada y muchos asentían, con la cabeza en acuerdo, Amós nuevamente giró su espejo hacia Israel. Por 3 transgresiones de Israel y por 4, no suspenderé el castigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las expresiones de aprobación se transformaron en miradas de odio. ¿Cómo se atrevía este campesino a cuestionar la prosperidad que ellos consideraban un signo de bendición divina? ¿Cómo se atrevía a señalar a quienes se creían los guardianes de la fe? Pero Amós no retrocedió. Con una valentía que solo puede venir de lo alto, denunció: «Ustedes venden al justo por plata y al pobre por un par de sandalias». Sus palabras eran como flechas, certeras y penetrantes, que impactaban en el corazón de la hipocresía social. Exponía cómo la élite había transformado la justicia en veneno y la rectitud en amargura. La confrontación llegó a su clímax cuando Amasías, el sumo sacerdote de Betel, intentó silenciarlo. «Profeta, ve y escapa a la tierra de Judá. Allí come tu pan y profetiza». Sus profecías eran vistas como una amenaza a la estabilidad política y religiosa de la nación. Sin embargo, la respuesta de Amós fue explosiva. «No soy profeta ni hijo de profeta, sino que el Señor me tomó de mis rebaños y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Esta afirmación revela el secreto de su coraje. Amós no estaba allí por búsqueda de fama o reconocimiento. No tenía una agenda personal. Su valentía provenía de la certeza absoluta de que estaba cumpliendo una misión divina. La historia de Amós se convierte así en un poderoso recordatorio de que Dios utiliza a aquellos que el mundo considera insignificantes para realizar grandes obras. Su vida y su mensaje nos desafían a examinar nuestras propias creencias y comportamientos. Nos muestran que cada uno de nosotros, sin importar nuestro trasfondo o nuestras credenciales, puede ser llamado a hablar y a actuar en favor de la justicia y de la verdad. Amós, con su voz sencilla pero potente, se alza como un faro en una sociedad llena de desafíos éticos y morales. Su legado no se limita a su tiempo, resuena en nuestros días, donde la injusticia social y la hipocresía religiosa siguen siendo más relevantes que nunca. Cuando consideramos su vida, recordamos que Dios no se detiene ante las apariencias ni las credenciales. Busca corazones dispuestos y valientes que estén listos para compartir su mensaje con el mundo. Así, finalizamos esta historia sobre Elau, profeta Amós, un hombre que se atrevió a desafiar no solo a su nación, sino también al tiempo mismo. Su voz, que una vez resonó en los campos de Judá, continúa inspirando y urgiéndonos a reflexionar sobre nuestras convicciones, nuestras acciones y nuestro papel en la búsqueda de un mundo más justo y compasivo. Al igual que Él, que seamos, nosotros también portadores de cargas significativas, listos para escuchar, hablar y actuar en pro de la verdad y la justicia, sin importar cómo nos vea el mundo.
Dios que lo llamó desde los campos también sería el mismo Dios que lo protegería. Amós se enfrentó a situaciones que muchos hoy temerían, como el miedo al cancelamiento, la persecución social o la intimidación de los poderosos. Estaba dispuesto a ser impopular porque su compromiso con la verdad era más fuerte que su deseo de aceptación. Él prefería la verdad incómoda a la mentira cómoda, eligiendo la persecución temporal por encima de la infidelidad eterna. Sus acusaciones eran claras y contundentes. Denunció cómo las mujeres de la élite, a quienes llamó vacas de Basán, oprimían a los pobres mientras disfrutaban de lujos. Exponía a los comerciantes que practicaban fraudes, ajustando las balanzas durante la semana y luego asistiendo al templo el sábado. Amós también se dirigió a los jueces, quienes retorcieron la justicia por medio de sobornos. Y lo más impresionante de todo esto es que Amós no contaba con un ejército que lo respaldara, ni una estructura religiosa que lo defendiera, ni riquezas que le dieran protección. Solo tenía la certeza de un llamado divino y la convicción de que la verdad debía ser proclamada, sin importar el costo. La valentía de Amós es un desafío para nosotros hoy en un mundo donde muchos líderes religiosos se inclinan ante el poder del dinero, donde el evangelio de la prosperidad ha reemplazado el evangelio del reino, donde el éxito se mide en cifras y no en fidelidad. Necesitamos esa valentía profética, una que no nace de la autoconfianza, sino de la profunda convicción de que cuando Dios nos llama a confrontar el error, Él también nos da la fuerza para soportar las consecuencias, sea el odio, el desprecio o la burla. Las palabras de Dios a través de Amós deberían haber caído como un rayo sobre los líderes religiosos de Israel. Imagina el impacto de un profeta que denuncia que los rituales, considerados sagrados, y las celebraciones que llenaban los templos eran repugnantes a los ojos de Dios. ¿Qué había de malo en esos templos? Eran espacios rebosantes de ofrendas y cánticos, y los rituales se llevaban a cabo con precisión. A primera vista todo parecía perfecto, pero Amós, con su visión profética, expuso la decadencia que había detrás de esa fachada religiosa en Betel y Gilgal, los principales santuarios del reino del norte. El pueblo multiplicaba sus transgresiones al mismo tiempo que ofrecía múltiples sacrificios. Oprimían a los pobres por la mañana mientras presentaban ofrendas por la tarde en el templo. Durante la semana, se dedicaban a prácticas fraudulentas y el sábado levantaban las manos en adoración, con oraciones elocuentes que, sin embargo, estaban manchadas de sangre. Con una ironía punzante, Amós declaró: «Vengan a Betel y transgredan». Su mensaje era claro: si van a pecar, que lo hagan, y al mismo tiempo, multipliquen sus rituales vacíos. La religión se había convertido en una máscara para encubrir la injusticia. La denuncia más devastadora de Amós llegó cuando reveló el verdadero deseo de Dios: que la justicia fluya como un río y la rectitud como un torrente. Dios no estaba interesado en más rituales, quería transformación. No buscaba más cánticos, sino justicia. No quería más ofrendas, sino corazones quebrantados. El profeta expuso una verdad atemporal: la religiosidad sin justicia social es una ofensa para Dios. Los rituales más sagrados se convierten en profanos cuando están desconectados de la práctica de la justicia. Amós no solo criticó prácticas religiosas específicas, expuso un sistema completo que utilizaba la religión para mantener privilegios y perpetuar injusticias. Los sacerdotes se habían convertido en funcionarios del Estado, y el templo se había transformado en un instrumento de control social, utilizado para dar una apariencia de legitimidad divina a un sistema profundamente corrupto. Amós destapó la falsa seguridad que esta religiosidad había generado en el pueblo. Muchas veces clamamos por el día del Señor, pensando que sería un día de triunfo para Israel, pero el profeta advirtió que sería un día de oscuridad, no de luz. La confianza en rituales externos, sin transformación interna, era una receta para el desastre.
Las palabras de Amós son un aviso severo para los líderes religiosos de hoy. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por la forma que por la esencia? ¿Cuántas veces medimos el éxito espiritual en números y estadísticas, ignorando la transformación real de vidas? ¿Con qué frecuencia preferimos la comodidad de los rituales al malestar de una verdad desafiante? Es evidente que Dios no se impresiona con nuestra religiosidad externa. Él busca corazones sinceros que hayan sido transformados por su amor. La verdadera espiritualidad no puede separarse de la práctica de la justicia social. La adoración que Dios acepta es aquella que rebosa de acciones de amor al prójimo. Como Amós proclamó hace casi 3000 años, su mensaje resuena aún hoy. No basta con entonar alabanzas si nuestras acciones contradicen nuestras palabras. No es suficiente asistir a los templos si ignoramos el clamor de los oprimidos. No se puede profesar una fe que no se traduce en acciones concretas de justicia y misericordia. A medida que las enseñanzas de Amós atraviesan los siglos, parecen haber sido escritas específicamente para nuestros días. Observa a tu alrededor. Muchas iglesias opulentas a un lado de comunidades empobrecidas, cultos transmitidos en alta definición, mientras la justicia social se transmite en baja resolución. ¿No es este el mismo escenario que Amós enfrentó en el antiguo Israel? Hoy en día, corremos el riesgo de confundir la prosperidad con la aprobación divina. Nuestros templos pueden ser imponentes, nuestras conferencias pueden estar abarrotadas y nuestra música puede sonar en las radios, pero la pregunta de Amós sigue resonando. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el cuidado por los pobres? ¿Dónde está la voz profética que debería denunciar la opresión? El mensaje de Amós nos llama a una decisión. ¿Seremos una iglesia que se oculta detrás de rituales vacíos? ¿O seremos una comunidad que encarna la justicia de Dios? ¿Seremos conocidos solo por nuestros impresionantes servicios o seremos recordados por nuestra compasión activa? Cada uno de nosotros necesita reflexionar sobre nuestras prácticas religiosas y nuestro papel en la sociedad. ¿Tenemos una voz cuando los vulnerables son oprimidos? ¿O nos conformamos con una espiritualidad que no incomoda, que no desafía y que no transforma? El llamado de Amós resuena hasta el día de hoy. Dejemos que la justicia fluya como un río, que nuestra adoración no se quede encerrada entre cuatro paredes, sino que se derrame en acciones de amor y justicia. No seamos simplemente asistentes al templo, sino agentes de transformación en nuestra sociedad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Que no sea solo otro video que has visto. Hoy, toma la decisión de ser tú quien haga la diferencia. Usa tu voz, tu influencia y tus recursos para contribuir al cambio. Es tu elección a ser parte del problema o de la solución. Para continuar esta jornada de descubrimiento y reflexión profunda, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. En el próximo video, exploraremos el precio del silencio ante la injusticia. No querrás perderte esa reflexión.